Vamos a buscar nuestras Biblias en Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Y vamos a mirar en Ezequiel, capítulo 37, el efecto de la profecía. Ezequiel 37, le he titulado el mensaje El efecto de la profecía. Ezequiel 37, en el Antiguo Testamento, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ezequiel 37, 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y sobre nosotros somos nosotros del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque solo tu palabra, Señor, es fuente de vida. Solo tu palabra es fuente, Señor amado, de gracia y de amor. Te queremos honrar y te queremos reconocer en esta mañana, porque solo tú eres Dios, Rey, soberano sobre esta tierra. Qué precioso, Señor, es poder unirnos este domingo y cada domingo en este recinto. Y a cada hermano que se reúne en diferentes lugares, Señor, en las iglesias, extiende tu gracia de bendición, Padre Celestial. Permite que mientras leemos la palabra, mientras oramos, Señor, reflexionamos en ella, nuestra alma, nuestro espíritu se llene a tal manera que seamos fundamentados para que nada ni nadie nos mueva de la fe que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El efecto de la profecía. Permítame describir a manera de introducción lo que sucede en el texto. Aquel hombre que se llama Ezequiel, y su nombre significa Dios es mi fortaleza. Es un hombre que Dios le permite profetizar más o menos entre el 592 y el 572. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad iba en la forma descendente, el paso del tiempo, ¿no? Hasta que llegamos al año 30, año 0. Entonces así se tiene estipulado. Por eso se dice que profetizó entre el 592 y el 572. Su nombre es un nombre lleno de esperanza para un tiempo en el cual se necesitaba un mensaje de Dios. Porque el pueblo había sido cautivo por su desobediencia. Y allá él profetiza en Jerusalén, pero está el pueblo en Babilonia, cautivo. Y ellos piensan que porque están en la cautividad,
Dios ya perdió el propósito divino por el cual les había llevado allá a sentar. Ellos pensaron, estamos cautivos, estamos en esta problemática, aquí va a perecer toda nuestra esperanza. Yo sé que cuando hay problemas, mis hermanos, el enemigo hace que nosotros veamos solo el acabose y la destrucción. Y a veces nosotros nos dejamos meter en ese cuento, por decirlo así. Pero la palabra nos habla de cómo el Señor en su grandeza permite que vengan problemas a nuestra vida. Y cada quien va a tener que enfrentar sus luchas. Pero en esas luchas, nunca crean que todo acabó. Antes, por el contrario, Dios tiene un propósito en medio de esa lucha. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, tenga eso presente. Profeta es muy significativo porque habla a un pueblo que prácticamente cree que ya toda su esperanza feneció y se acabó. El profeta en el Antiguo Testamento tenía una implicación muy bonita, muy particular. Más que profetizar el futuro, era hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Esa era el motivo número uno por el cual Dios llamaba a un profeta. Hacer volver el corazón del pueblo a Dios, porque se había apartado. De hecho, ellos estaban allá en Babilonia cautivo porque habían desobedecido al Señor. Pero ahora Dios quiere que su corazón vuelva a ellos. En el Antiguo Testamento hay una palabra que se llama roer, que es vidente. Roer, vidente. En el Antiguo Testamento encontramos a Samuel, que lo llamaban así anteriormente, al profeta le llamaban vidente, porque era una persona que veía. Pero también aparece una palabra que se llama Nabá, y Nabá tiene que ver con el hecho de alguien que habla a favor por inspiración de alguien. En este caso, por eso los profetas cuando hablaban por inspiración de ¿quién? De Dios. Entonces, aquí encontramos a un profeta que va a hablar algo de Dios. Ahora, tenga presente algo. Dabar es una palabra que quiere decir palabra creadora. La dabar es una palabra creadora. Y cuando el profeta, por la misericordia de Dios, permite que sea inspirado por el Espíritu Santo, empieza a salir de sus labios algo que se llama una palabra que es de parte de Dios, que trae vida, que es creadora. No es porque la palabra de Él sea de Él, no. Es el Espíritu Santo quien mora en Él, y por eso en el Antiguo Testamento esto de la profecía era algo muy serio, porque era Dios mismo que hablando a través del profeta como tal. Aunque era un hombre, Dios hablaba a través de ese hombre, lo que Dios quería decir. Pues vamos a mirar en esta mañana solamente 3 efectos de la profecía. 3 efectos de la profecía. Eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Solamente 3 efectos de la profecía. Vayamos por favor, versículo 1 al versículo 13. Es una visión del Espíritu. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu. Tenga esto presente. No es que Él proporcionó una salida en astral. Tenga cuidado con eso. Él no proporcionó una salida en astral. Porque a veces los gnósticos y personas que practican espiritismo tratan de hablar de que ellos pueden salir del espíritu, de su cuerpo, por el espíritu, pero no es algo que es proporcionado por Dios, es algo que puede ser proporcionado por las obras de la tiniebla. Y aquí lo que encontramos es una visión, pero que viene del espíritu, porque Dios es el que toma al hombre y dice que la mano de Jehová vino sobre el profeta y lo llevó en el espíritu y lo puso en medio de un valle de huesos secos. Escuchen, el actuar de Dios nunca es al azar. El actuar de Dios siempre es con un propósito. Nosotros nos movilizamos a veces y no sabemos ni por qué nos movilizamos. Pero el actuar de Dios no es porque se moviliza porque sí, por el azar. No. El mover de Dios siempre lleva un propósito específico. Y lo toma y lo lleva a un lugar que ahí dice el texto, un valle de huesos secos, y nos termina diciendo el versículo 2 que era un campo que estaba lleno de huesos secos y que me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y aquí queda muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. El profeta nos deja bien claro que estos huesos están secos porque ya no hay vida en ellos.
Y eso es lo que a veces Satanás hace creer a la vida de la persona. Que cuando hay problemas, ya todo acabó. Y si uno se deja meter en el cuento de que todo acabó, créanme que todo acabó. Pero vamos a ver los tres efectos que tiene la profecía. ¿Listo? Vamos a ver los tres efectos que tiene la profecía. Ahora vayan conmigo por favor al capítulo 37, versículo 3. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El profeta lo único que tenía que decir era lo que Dios le dijo que tenía que decir. Ya. ¿Listo, mis hermanos? El problema está cuando uno, como siervo de Dios o como profeta, dice más de lo que Dios no dijo o dice menos de lo que Dios no dijo. Diga lo que Dios dice. Y ahora vamos a ver el efecto de lo que el profeta empieza a decir. Y lo vamos a mirar desde el versículo 7 al versículo 8, y es el primer efecto de la profecía. Vaya conmigo, por favor. Versículo 7 al 8. Primer efecto de la profecía. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos ese espíritu. Entonces, el primer efecto de la profecía es que cuando tú comienzas a declarar algo de lo que Dios te dijo que tenías que decir, empieza a suceder cosas sobrenaturales. Ese es el primer efecto. Que a veces pueden ser visibles a tus ojos, pero a veces no pueden ser visibles a tus ojos. El problema es cuando no son visibles a los ojos. Que tú dices, pero bueno, yo predico, hablo y digo, pero no sucede nada. Puede ser que en el mundo físico tú no veas nada, pero en el mundo espiritual sí pueden suceder cosas. Y están sucediendo cosas. De hecho, cuando nosotros miramos aquí una palabra que dice, profeticé pues, y el término profetizar ahí es nada, hablar, óigame bien, con inspiración de Dios. Yo he experimentado en estos días algo nuevo. Y yo sé que de pronto ustedes lo han experimentado, a lo mejor más que yo. Sé que hay la necesidad de orar. Y sé que cuando uno ora, Dios lo está escuchando a uno y le recibe. Pero también he tenido la experiencia de que he sentido que Dios me está llamando para que ore. Y cuando siento que Dios me está llamando para que ore, el tiempo de oración se hace diferente que cuando yo voy. Tenemos que orar. Porque usted dice, pastor, pero yo no siento que Dios me llama. Pues déjeme decirle, no importa si usted no siente que Dios lo llama. Usted tiene que ir a la oración. Pero lo que le quiero decir es que hay experiencias muy particulares donde usted siente que hay algo espiritual que te está diciendo, ven y ora. Y tú sientes que hay algo diferente en tu vida y que cambia en algún momento lo que tú estás haciendo. Pero, óigame bien, aquí este hombre va a profetizar. Primero va a profetizar porque es la mano de Jehová que está sobre él. Él va a proclamar lo que tiene que proclamar porque le fue dicho por parte de Dios. Hoy nosotros tenemos que predicar lo que dice la palabra, lo que está expresando la palabra. Eso también es profetizar. Ahora mire lo que sucede. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con sus huesos. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Cuando uno empieza a profetizar, aunque usted no vea, van a empezar a suceder cosas sobrenaturales. Lo interesante del asunto es que a veces uno profetiza, evangeliza, predica, sirve, hace, y no ves nada. Y eso tiende a ser desanimante. Pero lo importante es que tú tengas presente que cuando se profetiza, pueden suceder y están sucediendo cosas sobrenaturales, aunque tú no lo veas en el reino de los cielos.
Aquí Dios nos está enseñando que cuando el profeta empieza a profetizar, comienzan a suceder cosas sobrenaturales. Y una de las cosas sobrenaturales es esa. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. Que he orado por personas en momentos particulares de enfermedad y en el momento no veo ninguna manifestación. Pero después, por la misma expresión de testimonio de la persona, me dicen, el día que usted oró, yo sentí que hubo algo que sucedió en mi cuerpo. Pero en ese momento yo no vi nada ni sentí nada. Y uno cuando ora quisiera ver que a lo mejor se mueve el hueso, se ubica en su sitio, la persona que de pronto tiene el tumor y tiene un hinchazón, a lo mejor viene, coge y se recoge, o de pronto cuando estamos hablando con una persona que tiene cáncer, uno ora y de pronto vomita el cáncer y uno dice, ahí está la evidencia. Pero resulta que muchas veces no es así. Y me ha pasado que a veces he orado con personas, aún he evangelizado a personas y no he visto ningún efecto en el momento. Pero después me doy cuenta por el testimonio de la persona que Dios hizo algo en esa persona. Quiere decir que cuando nosotros profetizamos, proclamamos algo, hay un efecto sobrenatural. ¿Listo, mis hermanos? Muy bien. Vayamos por favor al segundo efecto de la profecía. Y me dijo, profetiza, versículo 9 al versículo 10. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró en espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en estrella. Ahora nos está diciendo, hay algo que hace falta cuando empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Y lo que hace falta cuando empiezan a suceder cosas sobrenaturales es la acción del Espíritu para que pueda ser completa el accionar. ¿Me está escuchando eso? Escuchen, así como la fe sin la obra es muerta, así el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Santiago nos dice eso. Así como la fe está muerta porque no hay obras, así el Espíritu, cuando el cuerpo no tiene el Espíritu, también está muerto. Entonces aquí encontramos ahora que este hombre comienza a profetizar, Ezequiel, comienza a profetizar. Cuando comienza a profetizar, dice, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró el Espíritu de ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora miren, mis hermanos, que el cuerpo estaba allí ya listo con todo lo que sería los tendones, con toda la piel, pero no tenía que espíritu. Lo que hace que pueda tener vida en el ser humano, aparte de tener el espíritu del hombre, es el Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Lo que hace que pueda tener vida realmente el ser humano, cuando tiene vida en la existencia natural, es el Espíritu de Dios. Si no hay Espíritu de Dios, no hay vida realmente. Escuchen todo esto. Este efecto de la profecía del versículo 7 y el 8, cuando se profetiza empiezan a suceder cosas sobrenaturales, nos está diciendo, pueden suceder cosas sobrenaturales, pero estén completos. Pero ¿cuándo se empieza a completar? Cuando le damos lugar a que el Espíritu Santo empiece a actuar. Ahora mira lo que sucede. Profeticé como había mandado y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Observen ustedes que la profecía empieza donde está lo inanimado. La profecía empieza donde hay muerte. La profecía empieza donde hay lo inerte. Y cuando la profecía empieza donde está lo inerte, lo inanimado, posteriormente va a empezar a ver lo que es la vida. Usted y yo juzgamos las condiciones por lo que vemos, pero Dios juzga por lo que Él ya vio. Usted y yo juzgamos las cosas por lo que vemos, pero Dios juzga las cosas por lo que ya vio. Si usted estuviese allí con el profeta Ezequiel y yo estuviese allí con el profeta Ezequiel, yo diría, aquí no hay nada que hacer, no hay esperanza.
Y eso nos lleva al tercer punto de lo que es el efecto de la profecía. Vaya conmigo al versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y si somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces el tercer efecto de la profecía es que la esperanza. ¿Está escuchando eso? Ahí el tercer efecto es la esperanza. Porque ellos habían dicho, nuestra esperanza ¿qué? Pereció. Entonces, mientras que ellos estaban viendo muertos y destruidos y que no había nada que hacer, Dios estaba diciendo, no, aquí hay un ejército. No, aquí hay un ejército con vida. Pero no solamente con vida, sino que también hay un ejército con mucha esperanza. ¿Está escuchando eso? Ahora, el tercer efecto de la profecía es la esperanza. Porque ellos estaban ¿dónde? En Babilonia. Estaban esclavos. Y ellos pensaron que allí iba a ser su sepultura. Y que allí era donde iban ellos a morir. Y que ya no había más esperanza que ellos pudieran salir de esa tierra y regresar a la tierra que Dios les sacó por su desobediencia. Entonces, esta profecía que el profeta está manifestando por parte de Dios es para darles a entender a ellos que aunque ellos se veían muertos y se veían sin esperanza, Dios los veía a ellos vivos y los veía con esperanza. Miren qué precioso es el Señor. Porque, permítanme así, la cosmovisión de Dios es una cosmovisión de la vida. Es una cosmovisión donde uno piensa que a veces ya no se puede hacer nada y muchas veces tendemos a tener una mentalidad incrédula, una mentalidad de no creer. Les cuento un pequeño testimonio. Estaba con una persona en un proceso jurídico. Fuimos a una notaría y había que hacer una corrección de una escritura. Y le habían dicho a ella que eso costaba como 400,000 pesos y había que hablar con personas y hacer toda una situación hasta no correcta. Yo le dije, no hagas eso. Vamos a hacer las cosas como son. Vamos a hablar allá en la notaría. Fuimos, hablamos en la notaría, me presenté, dije que era representante de la persona que estaba allí y que había que hacer una corrección. La persona vio la corrección y dijo, no, sí, listo, no hay problema, eso se lo hacemos. Pero lo que sucede es que ella no es de aquí, es de otro municipio, es de Cartagena, y necesitamos eso para mañana. ¿Cómo no? Mañana enseguida lo tiene, no se preocupe. Ella se quedó alarmada, me miró así, abrió los ojos, dije, doctora, gracias muy amable por la atención y nos retiramos. Cuando salimos y cruzamos una calle, y me dijo, ¿sí será verdad que eso lo van a hacer? ¿No será que de pronto ella se equivocó? No, un momentito. Acaban de escuchar directamente de la boca de ella que dice que sí va a hacer la corrección, que no te cuesta nada y que mañana te la va a entregar. ¿Por qué me estás diciendo ahora que sí será posible que eso pueda suceder? Ahí nada más habíamos salido, mis hermanos. Ahora, imagínense usted un pueblo que está en la esclavitud, perdió su libertad, no tiene lo que tenía anteriormente. La esperanza había fenecido. Pero ahora viene Dios y utiliza a un hombre y les dice, diles que ellos se creen que son como un valle de huesos secos, donde no hay más esperanza, donde no hay nada que hacer. Ahora, a nuestros ojos muchas cosas puede que se han perdido, a nuestros ojos, pero a los ojos de Dios no. Pero déjame decir que Dios quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros para decirnos que Él puede actuar más allá de nuestra condición, aunque nosotros estamos viendo una condición limitada y sin vida. Me han pedido que ore por alguien que está desahuciado. Estamos esperando la llamada, porque los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer, vaya a morir en la casa. Fuimos a verificar la persona para orar, pero no lo encontramos. Pero estamos esperando que nos llamen. Porque creo que cuando el ser humano dice, no hay más nada que hacer, allí puede Dios actuar y hacer algo nuevo. Porque Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. El primer efecto de la profecía, óigame bien, es que empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Aunque usted no la vea, aunque usted no la toque, aunque usted de pronto no la pueda ver en ese momento.
pero sí empiezan a suceder cosas sobrenaturales. El segundo efecto de la profecía es que da vida. Y el tercer efecto de la profecía es que da ¿qué? Esperanza. Muy bien. ¿Cómo es posible que solo por el hecho de la proclamación de algo que sale de los labios de alguien puedan suceder cosas que transforman lo inanimado en animado, lo que no tiene esperanza en esperanza, lo que no tiene vida en vida? Pues déjenme decirle que eso es una locura. Literalmente es una locura. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1, 21. Sí. ¿Versículo qué? Capítulo 1, versículo 21. Ah, Téngalo allí. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, ojo con eso, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura el hecho de que alguien hable y active el espíritu de alguien para que escuche lo que está diciendo y lo pueda recibir, procesar y creer y caminar en pos de eso. Eso es una locura. Por eso el Señor habla y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, porque aquí está hablando el apóstol a los corintios diciéndole, es que el entendimiento y el conocimiento del ser humano no son el camino ni la herramienta para poder llegar a conocer más a Dios. No es. Sino que ahora Dios, por la misericordia y por su gracia, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. ¿Está escuchando eso? Es una locura y a veces es algo como que imprescindible o casi como que, ¿cómo es esto? Pero es por fe. Y cuando el profeta comienza a profetizar, él empieza a ver que suceden cosas sobrenaturales. Cuando él empieza a profetizar, se empieza a dar cuenta que en medio de la profecía hay vida. Y cuando él empieza a profetizar, empieza a mirar que hay esperanza. Vaya conmigo al versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo, Jehová, cuando abra vuestro sepulcro, y os saqué de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Qué era lo que Dios quería que el pueblo pudiera tener muy presente en su corazón? Que Dios se estaba dando a conocer. Y se estaba dando a conocer porque iba a hacer unas obras sobrenaturales. Unas obras sobrenaturales que a la vista de ellos era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque tendrían que vencer a un imperio que tenía el control sobre ellos, que era Babilonia. Pero quien iba a vencer, quien iba a sacarlos de allá, iba a dar esperanza para que volvieran otra vez a su tierra y pudieran disfrutar de estar en su tierra, era mismo Dios. Otra vez, ¿ustedes se acuerdan que hablamos acerca de Abraham ya hace unos domingos? Y hablábamos acerca de Abraham, de cómo Dios le prometió que una tierra. ¿Se acuerdan? ¿Estamos aquí? Bien. Y le dijo: sal de tu tierra y te voy a mostrar una tierra a la cual te voy a enviar. Y él salió de Ur de los Caldeos con una visión de ir a una tierra. Pero en ese momento, él no tenía una tierra espiritual, él tenía una tierra física. Un lugar donde pisarla. Y él vino con la esperanza de una tierra que Dios le iba a dar. Y en el camino, Dios también le promete otra cosa: un hijo, Isaac. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, cuando él sale de esa tierra y va
Nos dice el autor de Hebreos que cuando él va en ese proceso, Dios le revela y le dice: hey, pero es que esa tierra no es una tierra física, es una ciudad espiritual. ¿Cómo así? Dios le amplió la revelación del conocimiento para que él no creyera que solamente era una tierra física, sino que era una tierra espiritual. Y él siguió ahora con una cosmovisión de que ya no era una tierra física, sino que era una tierra espiritual. ¿Listo? Cuando él sigue, Dios le dice: ahora te quiero mostrar que hay una ciudad en los cielos en la cual tú vas a morar. Ya no es la física, es la espiritual. Pero después le dice: ni siquiera es la ciudad espiritual, es quien está allí y es el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el autor de Hebreos nos declara. Le amplió la revelación del conocimiento para que él mirara mucho más allá que lo que todavía vemos físicamente. ¿Listo, mis hermanos? Bien. Ahora aquí el Señor está diciendo: yo lo voy a sacar de allá y lo voy a traer otra vez a su tierra. Pero la idea no era que ellos volvieran a su tierra, sino que ellos pudieran experimentar algo más sublime que la tierra. Era el Espíritu de Dios mismo habitando en ellos. ¿Me está escuchando? Es decir, que lo que les iba a dar la verdadera esperanza no solo era el hecho de que Dios los iba a sacar nuevamente de la esclavitud y los iba a colocar en un lugar físicamente, sino que ahora nos dice el versículo 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Porque lo que Dios quiere hacer en medio de lo que nosotros hacemos todos los días es que podamos conocer más a Dios. Si nosotros no conocemos más a Dios en medio de lo que sucede y lo que nosotros hacemos todos los días, no estamos creciendo en el conocimiento de lo que es Dios. Cuando te vienen problemas, como le vino al pueblo de Israel, ya sea por la desobediencia o por circunstancias que vinieron, lo que Dios quería era que el pueblo pudiera conocer quién era ese Dios al cual ellos estaban sirviendo. ¿Me está escuchando, hermano? Ahora, cuando vienen los problemas, como le vino a Israel, es normal que ellos hubiesen pensado que ya su esperanza había fenecido. Es normal que hubiesen pensado que su tierra ya no iba a avanzar, no iban a hacer más nada en su tierra, que habían sido del todo destruidos. Pero cuando Dios les manifiesta y les dice: no, ustedes no han conocido quién es el Dios que habita en medio de ustedes. Porque lo que Dios quiere es darse a conocer a cada uno de nosotros. Entonces, cuando a ti te viene un conflicto, cualquiera que sea, y cada quien maneja su conflicto de acuerdo a las situaciones que le rodean, lo que Dios quiere es que usted conozca más a Él. ¿Me está escuchando? El problema de Israel fue que se ensimismó en el conflicto como tal y se olvidó de que había un Dios que era el dueño de todo lo que podía tener el ser humano. Yo no sé de esta mañana si los conflictos y los problemas vienen a tu vida, vienen a mi vida, pero de algo sí es cierto, sí es cierto. Satanás quiere hacer destruir nuestros corazones, nuestra esperanza, para que nosotros no creamos que hay un Dios que es suficiente a la dificultad. Nuestro Dios es suficiente a la problemática. Y aquí el pueblo experimentó en carne propia ver cómo toda su esperanza se fenecía, pero también pudieron ver cómo Dios, en su grandeza, pudo intervenir para sacarlos de allá. Nosotros conocemos esto porque está escrito. Pero si ustedes estuviesen hablando a personas en ese momento, como estaba el profeta, créanme que no era nada fácil, porque tenían que tener una decisión: o creer a lo que el profeta estaba diciendo, o rechazar lo que el profeta estaba diciendo. Y muchos de ellos creyeron a lo que el profeta decía. De hecho, posteriormente, un hombre, Daniel, ¿qué hizo? Comenzó a buscar lo que estaba escrito en la palabra y lo que Dios había profetizado a través de estos siervos del Señor. Y cuando comenzó a observar que ya era el tiempo de lo que Dios estaba diciendo, él entró en un proceso de buscar comunión con Dios a través de un ayuno de 21 días y encontró una respuesta muy particular a la problemática que ellos tenían de esclavitud, y Dios les dio entonces ¿qué? La libertad. Pero lo que Dios quiere que nosotros podamos tener presente en esta mañana es: Él quiere que nosotros lo podamos conocer en medio de cualquier dificultad que tengamos. Porque Dios es una respuesta a la problemática que está viviendo Alejandro, a la problemática que vive Elizabeth, que vive Andrés, Liliana,
Laura, José, Elías, yo, los que están conectados, los que van a ver. Él es suficiente a esa problemática. Y qué bueno que Dios no es un Dios especialista en una sola cosa, que pudiera decir, yo no puedo atender ese problema porque ese problema se me escapa de mis manos. Para Él todo es posible. Y por eso en esta mañana, mis hermanos, yo creo que podamos tener presente que el efecto de la profecía es un efecto integral. No es un efecto particular, es un efecto integral. Es un efecto integral porque empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Es un efecto integral porque empieza a dar vida. Y es un efecto integral porque empieza a dar ¿qué? Esperanza. ¿Cuándo qué? Cuando abrazo la palabra de Dios. Cuando creo en la palabra de Dios. Pero lo más precioso, y quisiera culminar esta mañana con esto, es lo siguiente. Y pondré mi espíritu. ¿En dónde? En vosotros. No era el espíritu de existencia física, del alma, el neuma. No. Era el espíritu mismo de Jehová. ¿En dónde? En sus corazones. Quiere decir que desde el Antiguo Testamento ya había un propósito divino donde Dios quería depositar su espíritu en el ser humano. Él mismo depositándose en nosotros, dándole sentido de vida y dándole sentido de propósito al ser humano. ¿Usted cree que el sentido de propósito de su vida es su trabajo? ¿Usted cree que tu sentido de propósito de vida es la familia, el hijo, el esposo? ¿Usted cree que el sentido de propósito, cosas que nosotros a veces centramos, el sentido de propósito es conocer al Espíritu que Dios ha depositado en nosotros? Tiene dos opciones: aceptar esto o rechazarlo. Yo he decidido aceptarlo porque creo que ahí está la vida, ahí está el verdadero sentido de propósito del ser humano. Y cuando uno va por un proceso como el que vivió el pueblo de Israel, que a veces todo se cerca para decir que no hay salida, déjenme decirle que Dios es experto en hacer que hagan cosas nuevas en medio donde no las hay. Y enseñó al pueblo de Israel que aunque hubiese muerte, Él podía traer vida. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos el momento de reunirnos en este recinto para glorificar, para alabar tu nombre. Te voy a invitar a que se ponga de pie por unos instantes, por favor. Vamos a orar al Señor pidiendo que ministre nuestros corazones. Y queremos, Señor, disponer nuestros corazones para adorar tu nombre. Queremos disponer nuestros corazones para exaltar tu presencia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tu palabra permanece fiel para con nosotros, Señor amado. Y qué bueno que en esta mañana, Señor, hemos leído el profeta Ezequiel. Y necesitamos que tú seas nuestra fortaleza, Espíritu de Dios. Porque hay momentos en los cuales nuestras vidas sienten que se desvanecen, porque no vemos la salida. Y sé que cada uno de nosotros vivimos experiencias particulares, pero allí te quieres manifestar, Señor amado. Ayúdanos para que podamos perseverar cada día, Señor, en una comunión profunda contigo. Qué bueno que podemos ver cómo el profeta empezó a profetizar lo que el Espíritu le decía. Yo quiero pedir, Señor, que en el nombre de Jesús, en esta mañana, proclamar que tú eres un Dios de vida, así como lo vemos en esta profecía, Señor amado. Te quiero pedir, Padre, que en el nombre de Jesús empiecen a suceder cosas sobrenaturales en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en tu iglesia, en esta ciudad, en esta nación, Señor. Cosas sobrenaturales a favor de nosotros, Señor amado. Tal vez el pueblo de Israel expresaba en su momento: ya no hay esperanza porque todo acabó. Pero no sabían que el Dios, que es el dueño de la esperanza y de cosas nuevas, podía actuar en sus vidas. Hoy, Señor amado, creemos por tu palabra que tú eres el Dios que hace cosas sobrenaturales. Que aunque las tinieblas se quieran levantar para obstaculizar y colocar barreras
para impedir que lleguen a nuestras manos provisiones, a lo que nosotros llamamos bendiciones, Señor amado, pero que la mayor bendición es poder tener tu Espíritu en nuestras vidas. Yo te quiero pedir, Padre, que en el nombre de Jesús traiga descanso. Trae descanso, Señor, a nuestra alma, trae descanso a nuestro espíritu, trae descanso, Señor, a nuestros huesos. Te queremos dar gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres un Dios de esperanza, tú eres un Dios de vida, Señor amado. Que donde hay muerte, ahí tú traes vida, Señor. Donde hay, Padre, desesperanza, ahí tú traes esperanza, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo renueve nuestro amor por ti, Señor. Que nos ayudes a ser vivificados por ti, Padre celestial. Porque todo lo que rodea nuestras vidas en este tiempo viene como para sofocar, para apagar nuestra entrega, nuestro servicio, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra obediencia a ti, mi Dios. Pero queremos que nos levantes por tu Espíritu Santo, que has depositado en nosotros, Señor. Que reprendida y anulada sea toda accionar de las tinieblas que quiere traer desánimo, tristeza, angustia, muerte a nuestras vidas, Señor, a nuestras familias, a esta ciudad, a esta nación, Señor. Queremos, Padre, que en el nombre de Jesús se abran puertas que han estado cerradas, Señor, porque tú eres Dios de oportunidades. Así como abriste los sepulcros, Padre celestial, cuando Jesús resucitó. Señor, abriste los sepulcros de este pueblo cuando estaba en la cautividad, para decirles que tú eras el que les hacía volver otra vez a la libertad. Hoy necesitamos tu intervención divina. Hoy necesitamos, Padre celestial, un milagro sobrenatural en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias. Te necesitamos a ti, Señor amado, porque tú eres nuestro Dios. Qué bueno poder experimentar la presencia de tu Espíritu en esta mañana. El Espíritu Santo, Señor, se mueva con libertad en este lugar. Espíritu de Dios, muévete en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Que lo que las tinieblas han querido obstaculizar sea disipado en el nombre de Jesús. Y de tus manos, Señor, desciendan provisiones en abundancia sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Descansamos en ti. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te damos reconocimiento también. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mis hermanos. Damos una bienvenida y una despedida muy especial a todos los amigos que se conectaron allí. Y de finalizar.